Mi nombre es David Grisales y en conjunto con mi compañera Mónica Bello les vamos a brindar un informe en el ámbito geopolítico. En este caso vamos a hablar de la separación de Panamá sobre Colombia, pero primero vamos a conocer unos datos generales de este país. Panamá es un país que está ubicado en América Central, exactamente en el istmo donde se unen los océanos Pacífico y Atlántico. Esto es posible gracias a la infraestructura del canal que se construyó a inicios del siglo XX. Su extensión es de 75.000 kilómetros cuadrados. Por tierra, limita con Costa Rica y Colombia. Su población es de aproximadamente 4.2 millones de habitantes. Su capital lleva el mismo nombre, Ciudad de Panamá. La independencia de la colonia española se logró en el año 1821. Luego de eso, se unió de manera voluntaria a lo que en ese entonces se conocía como la Gran Colombia, hasta su separación definitiva en 1903. Y aunque eso significó un gran hecho para los habitantes de este país, para Colombia fue una gran pérdida en el ámbito geopolítico. Para conocer un poco más de esta historia, vamos a ver el siguiente video. En las primeras horas de la mañana del miércoles 3 de noviembre de 1903, una escuadra naval norteamericana estaba anclada en aguas colombianas. Su propósito, impedir que 550 soldados colombianos desembarcaran de la cañonera Cartagena y así evitar una posible separación de Panamá, según anunciaban insistentes rumores. Los generales Juan B. Tovar y Ramón G. Amaya, comandantes de la escuadra colombiana, fueron engañados y detenidos por las tropas colombianas acantonadas en Panamá. Colombia comienza el ciclo con la separación de Panamá y el fin de la Guerra de los 1000 días. Panamá, separada física y mentalmente de la lejana Bogotá, tuvo el acecho permanente de los Estados Unidos, que tenían sobrados intereses estratégicos y económicos y comenzaban a disputar la supremacía mundial a Francia e Inglaterra. Desde la época de Carlos Martínez Silva, embajador de Colombia en Estados Unidos, se advirtió al gobierno colombiano que había movimientos para llevarse Estados Unidos a Panamá. Lo vuelve a manifestar José Vicente Concha, lo escribe otra vez Tomás Herrán. Los años inmediatamente anteriores a la separación de Panamá estuvieron marcados en el istmo por la Guerra de los 1000 días, donde se libró con especial intensidad porque ese era un fortín liberal que los conservadores querían recuperar a toda costa. Y está el ojo vigilante de los Estados Unidos, cuyo interés por el istmo y sobre todo por el canal de Panamá que ansiaban construir desde hacía más de un siglo. Antes de que se presentara la Guerra de los 1000 días entre 1899 y 1902, en Panamá ya se había gestado un movimiento separatista liderado por el médico político Amador Guerrero. Este se dio a raíz del descontento con las políticas colombianas, dado que el pueblo panameño sentía que no eran tenidos en cuenta en las grandes decisiones que se tomaban en Bogotá, y que además había un descuido general de la zona y de la comunidad. Un ejemplo fue el conflicto político que se vivía a causa del Tratado de Ranjay, con el cual se pretendía ceder la consecución a los norteamericanos para la construcción del canal. Aunque este tratado era bien visto por el presidente marroquí, fue rechazado en primera instancia por el Senado de Colombia, razón por la cual Estados Unidos, ante este rechazo, decidió negociar directamente con Panamá, aprovechándose de la crisis económica y del sentimiento separatista que se venía gestando en los ismeños. Es así como ofrece apoyo militar a esta región para conseguir que fuera un estado independiente de Colombia, y en efecto esta separación se concluye exactamente el 3 de noviembre de 1903. Días después se firma el Tratado Jaibo-Varilla el 18 de noviembre del mismo año.
en el que Panamá cedió grandes beneficios a los norteamericanos a cambio de la construcción del canal. Es así como Estados Unidos, un país central, aprovecha el conflicto presentado en los países periféricos, ya que además había grandes consecuencias económicas luego de la Guerra de los 1000 días. Para este entonces, el presidente de Estados Unidos era Theodore Roosevelt, quien representó el expansionismo imperialista de esta nación y se centró en la construcción del canal, el cual era una necesidad lógica de desarrollo capitalista norteamericano, ya que era la única forma de integrar las costas atlánticas y pacífica. Por otra parte, es importante entrar a conocer cuáles fueron las consecuencias de esta separación. Una vez se da la proclamación de Panamá como república, esta empieza a organizarse y a dividir geográficamente su territorio. Las provincias y municipios se conforman de acuerdo a lo estipulado en la Constitución que se pactó en el año 1904. Esto es un hecho que termina de sepultar las posibilidades de Colombia de recuperar el istmo, ya que tiempo antes había enviado una delegación encabezada por el general Rafael Reyes, Jorge Holguín y Lucas Caballero, pero sin conseguir éxito alguno. Años más tarde, exactamente el 6 de abril de 1914, Colombia y Estados Unidos firman el tratado que llevaría por nombre Thomson-Urrutia, el cual era una especie de indemnización por parte de los norteamericanos, tratando de enmendar el conflicto que causó su apoyo a los panameños y que impulsó su separación del territorio colombiano. La cantidad de dinero entregado por Estados Unidos fue de $25 millones. A esto se le sumó el beneficio militar de Colombia para transportar todo tipo de material de guerra por el canal sin el pago del peaje, así como el de los productos agropecuarios y de industria, además de acordar los límites fronterizos con Panamá. Es muy importante resaltar que Panamá cuenta con una maravilla geográfica denominada Istmo y su control se considera de gran valor estratégico militar y comercial. Este fue un país minero durante la época colonial y era considerado como el mayor productor de oro de América. Sus riquezas minerales en realidad son amplias, pues además del oro cuenta con yacimientos de cobre y plata. Por otra parte, la cuenca del canal cuenta con gran parte de bosque de caoba, cultivo de camarón y generación de energía hidroeléctrica. Finalmente, cabe destacar que Estados Unidos mantuvo el control del territorio ismeño durante casi una década, pues no solo se manifestaron con el intervencionismo sobre el canal ejerciendo plena soberanía, sino también con bases militares para conservar el dominio geoestratégico sobre el mismo. Es en 1999 cuando por fin Panamá recupera la soberanía del canal, logrando despojar gran parte de las bases norteamericanas. Como lo mencionamos al inicio, la separación de Panamá y Colombia fue uno de los grandes acontecimientos geopolíticos de la historia en el siglo XX, debido a que este territorio, antes de estar bajo la influencia de Estados Unidos, ya estaba en la mira de otros países por su ubicación geográfica, la cual significaba una estrategia comercial que permitiría el fácil desarrollo económico de quien lo dominara. Los norteamericanos no desaprovecharon la oportunidad de ejercer su dominio sobre Panamá. Esto le ayudaría en su objetivo de desarrollar su poderío naval, además de facilitar su intervención en otros países de América Latina para la expansión de su capitalismo. Este resulta ser un gran ejemplo en la teoría que se conoce como centro-periferia, en la cual Estados Unidos aprovechó el conflicto entre panameños y colombianos para presentarse como la solución, cuando su verdadero objetivo era el de explotar y consumir todos los recursos que le podía brindar el istmo, que además no solo eran recursos primarios para la producción o la industria, sino los recursos para una expansión política, militar y geográfica que lo posicionarían como una potencia.